Buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un abrazo en Cristo Jesús. Que la paz de Dios esté con vosotros en todo momento y en todo lugar. Un placer más, un día más, dándole gracias solamente a Dios, porque a través de Él solamente que pudimos alcanzar la misericordia de estar una vez más aquí delante de su presencia. Bendizco a aquellos que han alcanzado la gloria. Bendizco a aquellos que están en ese paso de fe y motivo a todos los que aún están pensando en recibir al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo como único Salvador. Yo los motivo a que no lo piensen más y den ese paso de fe, que solamente Dios es el único que los puede sacar y llevar a ese momento especial donde Él solamente quiere que usted y yo seamos salvos. Glorifique la vida, glorifique su familia, levántese en oración, en ayuno, en intersección, en vigilia, como usted quiera luchar, pero luche de la mano de Dios, que de la mano de Dios todo es posible. Le entiendo que siempre hay un problema, siempre hay esa que no está desmotivado, que no quiere seguir. Pero yo le aconsejo de que usted no le ponga mente a eso, sino que usted se motive, se llene del Espíritu Santo cada día más y que usted tome esa decisión de poder seguir en los caminos de Dios. Sabemos que es un tiempo difícil, sabemos que es en este tiempo del coronavirus, de terremotos, tsunamis, volcanes que se hacen erupción por partes del mundo. Uno piensa que es cosa de este mundo, pero recuerden que estamos viviendo los últimos tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dicen que en los últimos tiempos la tierra va a gimir, como cuando una mujer da luz. Eso significa que la tierra está sintiendo la presencia del Espíritu de Dios que va a bajar, va a venir nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. ¿Y quién somos la iglesia? Somos nosotros, es usted y yo. Pero dice que hay que obedecer, hay que creer a la palabra de Dios para ser uno de los 144,000 redimidos que el Señor ha escogido de entre toda la humanidad para partir a la gloria, ¿verdad? Qué maravilloso sería que nosotros fuéramos uno de ellos, ¿verdad? O que nuestra familia completa fuera una de esas familias que van a partir con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero sabemos que hay retos en la vida y uno de esos retos es siempre permanecer en los caminos de Dios. Siempre hay que estar involucrados en lo que Dios dirá en nuestras vidas el día de hoy o el día de mañana. Es muy importante siempre estar pendiente a la voz, sensible a la voz de Dios. No nomás a lo que el enemigo hable o lo que el mundo diga, porque el mundo puede decir muchas cosas, pero el que tiene la última palabra es Dios. Recuerden que porque a Él no se le puede engañar ni puede ser burlado. Recuerden que como dice en Génesis, que el mundo estaba desolado y Dios hizo las tierras, los mares. Dice que señoreó los peces de la tierra, del mar, los animales. Entonces, si Dios hizo todo lo que nosotros podemos conocer como planeta Tierra, ¿usted cree que Dios no conoce cada rincón, cada problema de nosotros y del mundo? Ya lo conoce todo, así que dice que por eso no es que no se le puede ser engañado, porque Él es el creador de la tierra. Él es el creador de nosotros. Es bien importante siempre permanecer en ese sentir, en ese llamado que Dios le ha dado a usted y a su familia de buscar de Él. Y no nomás usted, sino que usted con su comunidad completa puede venir a adorar a Dios. Porque dice que muchas personas en el mundo están afligidas, están preocupadas, que porque yo ya hice tal cosa y no sé si Dios me vaya a perdonar. Ese de tal vez no sé, ese es lo que el enemigo le pone uno en la mente para que uno no pueda venir a buscar de Dios. Pero si usted sabe y usted conoce algo de la palabra dice que Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado.
Por eso es que Él vino y nos redimió del pecado. Pero nosotros en nuestras fuerzas quisimos hacer otra vez toda la voluntad de lo que uno hiciera, ¿verdad? Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dice una palabra en Isaías 53, el 5 en adelante, dice un castigo, dice, pero Él fue traspasado por nuestra rebelión y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Gloria a Dios. Imagínense lo que dice esta palabra aquí, ¿verdad? De que Él aguantó todo eso por nosotros. ¿Y qué le hicimos a nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Será que le pagamos correctamente? Si seguimos leyendo, dice la palabra en Isaías 53, 6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Si usted se pone a pensar lo que Dios hizo por nosotros acá en este versículo, en Isaías 53, 5, que Él se llevó todo lo que nos pertenecía a nosotros, todo lo que nos hacía daño, todo lo que nos atrasaba para poder adorarle, ¿verdad? Pero si usted sigue leyendo acá en el 6, dice que nosotros le hemos pagado mal a Dios, que todos nosotros nos descarriamos. Dice el 7, dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja silenciado ante sus trasquiladores. No abrió su boca. ¡Qué palabra, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Qué palabra, Padre mío! Has dejado para tus hijos, Señor. A pesar de que nosotros siempre estamos en pecado, a pesar de que nosotros siempre le hemos faltado el respeto a Dios, Dios nos sigue amando como el primer día que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él no tiene ni rencor, Él es un caballero y Él dice, Señor, que si tú y yo le aceptamos seremos salvos para toda la eternidad, que tu casa y la mía le sirvan para siempre, para que podamos ser uno de los 144,000 redimidos. ¿No te gustaría a ti que Dios pudiera venir y glorificarse en tu familia? A mí sí me gustaría, y por eso estamos en este camino, ¿verdad? Para obedecer los mandamientos que Dios ha dejado, ¿verdad? Sabemos que no es fácil. No le vamos a decir que solamente porque usted ya se cambió a ser cristiano, usted va a conocer, usted ya no va a tener más pruebas. Es cuando el enemigo más va a venir a su vida a atacarlo, a desanimarlo, a decirle no vayas, ya no sigas, mejor regresa donde venías. El mundo es perfecto. El único perfecto es Dios. Hay uno que solamente es perfecto. Hay uno que es digno de alabar. Hay uno que solamente merece toda la gloria y toda la honra, y ese es Dios. Ese es Jesús, el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué le hacemos caso a lo que qué dirán? Para el mundo, los cristianos estamos locos. No sabemos lo que hacemos. Le adoramos a un Dios que no existe. Pero Dios no necesita una estatua de hierro. Dios no necesita ser presentado con una estatua de oro. Dios no necesita estar clavado en el madero para nosotros ir y creer que Él está ahí. Dios necesita que tú le abras la puerta de tu corazón y lo dejes entrar a tu vida y poderte mostrar cosas sobrenaturales que los ojos mundanos no ven. Pero en el Espíritu, cuando tú te pones en ayuno y en oración, porque tú sabes que la oración es la comunicación con Dios, Él te va a enseñar cosas maravillosas que ni tú ni yo nos hemos imaginado. Muchas veces nos dejamos llevar por las emociones de nuestro corazón.
de que aquella persona tiene un mejor carro que yo, aquella persona tiene una mejor familia que yo, aquella persona tiene mejores cosas que yo, pero aquella persona tendrá a Dios así como yo lo tengo. Porque la palabra dice que si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Entonces lo material no sirve de nada. Las finanzas te sustentan en este mundo, pero el que te mantiene es Dios. Entonces, ¿por qué nos enfocamos más en el mundo, en lo material, en lo de este mundo? Muchas veces nos equivocamos en tomar las decisiones porque pensamos en nuestras mentes que eso va a ser lo mejor, pero nunca le pedimos la dirección correctamente a Dios. Entonces cuando tú vienes y dices, Dios mío, yo necesito esto en mi vida, porque tú conoces mi necesidad, pero viene Dios y te da otra cosa a lo que tú estás pidiendo, tú no entiendes el mensaje de Dios. Tú dices, no, yo no necesito esto, yo necesito lo otro. Pero Dios no te lo quiere dar, y no es porque Él no tenga, porque recuerda que Él es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño de todo. Y Él solamente tiene que abrir las ventanas de los cielos y derramarte la bendición. Pero recuerda que Dios es un Dios de amor. Y Dios conoce antes de ti y mí, conoce nuestros problemas, conoce nuestras derrotas, conoce nuestros tropiezos. Entonces, cuando tú le pides una cosa a Dios y Dios mira que esa cosa te va a apartar de su palabra, o esa cosa te va a hacer algún daño a ti o a tu familia o a otra persona que tú le puedes hacer un daño, Dios no te lo va a dar, porque tú no le vas a dar una pistola a tu hijo para que salga a la calle y hacerle daño a unas personas, ¿verdad? Tú como padre, y yo como padre, yo tengo mis hijos. Tú no vas a salir a la calle a darle algo a tu hijo para que lastime a otra persona. Tú le vas a dar algo a tu hijo que le ayude a él en superarse, en salir adelante. Y según su madurez, tú le vas dando cosas mejores. Así es Dios. Dios no me puede dar a mí un sueldo de $1,000,000 porque Él sabe que yo no puedo controlar ni $1,000. Si yo me vuelvo loco con $1,000, ¿qué no haría con $1,000,000? ¿Me iría de vacaciones por todo el mundo? ¿Me apartaría definitivamente de la palabra de Dios por andar buscando cosas en otros lados que no tendría que buscar? Muchas veces nos equivocamos en ese sentido. Entonces, ¿por qué Dios vino y murió por nosotros? Para que fuéramos libres por el mundo y anduviéramos haciendo y deshaciendo cada vez que se nos pegara la gana. No. Dios vino para que fuéramos libres del enemigo, del pecado. Si fuéramos redimidos, tuviéramos libertad. Dice que cuando Pablo y Silas estaban presos en aquella cárcel por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estaban atados de pies y manos. Dice que en la noche ellos empezaron a cantar himnos de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Himnos. Y dice que de repente hubo un estruendo. Y dice que hubo un terremoto. Y que dice que todas las puertas de la cárcel fueron abiertas. Entonces dicen que el carcelero, al ver que todos los presos se estaban saliendo, él se quiso quitar la vida. Y dice que vino Pablo y le dijo, no te hagas daño alguno, que aquí estamos todos. Gloria a Dios. Y dice que el carcelero entendió en aquel tiempo de que hay un Dios más poderoso que los reyes de esta tierra. Entendió que había esas personas, esos dos hombres, dos adoradores que estaban ahí. Había un Dios que los había liberado. Dicen que en aquella noche, en aquel tiempo, ese carcelero
y toda su familia reconocieron a Dios. Entonces, si Dios murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que nosotros fuéramos libres, no para que anduviéramos en el mundo haciendo pecado o deshaciendo tantas cosas, fuera para que fuéramos libres y pudiéramos adorarlo con más libertad. Porque en aquel tiempo el que adoraba a Dios lo mataban, lo perseguían los soldados y los mataban, los metían presos, con tal de que no siguieran el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en estos tiempos tenemos libertad. Hay tiempo para seguir teniendo esa libertad. Pero dice la Biblia también que habrá un tiempo de que no se podrá hablar de nuestro Señor. Seremos probados. Todo tiene un proceso. Y hay que buscar a Dios mientras tengamos esa libertad todavía. Y aún así en las pruebas, porque dice que en la Biblia Él dejó escrito todas las promesas que tienen en nuestras vidas, ¿verdad? En la Biblia está escrito un versículo para cada situación. Entonces, si el coronavirus te desanimó y te apartaste de la palabra de Dios por temor alguno, te digo que estás mal. Te digo que estás equivocado o estás equivocada. Ahí la fe nuestra fue probada con una pequeña tribulación. Pero dice la Biblia que vienen cosas peores, vienen cosas más grandes. Si tú te pones a leer Apocalipsis, tú ahí entenderás lo que de verdad va a suceder, lo que viene. Entonces, si tú empiezas leyendo la palabra de Dios, te fortaleces en la palabra de Dios, dice que nada te moverá. Que tu casa será como plantada sobre una roca. Y aunque vengan aires o tormentas, nadie la podrá mover. Porque no estás en un fundamento del mundo, sino estás en el fundamento que Dios te ha dado. Es muy importante siempre saber a quién le servimos y por qué le servimos. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Tengo un Dios poderoso. Te lo presento. Su nombre es Jesús. Para Él no hay nada imposible. Pero dice que la palabra que también hay que declararla, que nosotros necesitamos esto para vivir. Pero te vuelvo y te repito, Dios no te va a dar algo que te va a lastimar. Dios te va a dar de acuerdo a tu madurez. Cuando tú tengas el control sobre lo que Dios te ha dado y sepas administrarlo, Dios te va a dar otra escalera más, donde tú te vas a ir madurando poco a poco espiritualmente. Cuando tú estés preparado para recibir completamente lo que tú le has pedido a Dios, Dios te lo va a suplir. No te suplirá una vez, te dará 3 veces lo que le has pedido. ¿Por qué? Porque Él ya te conoce, que tú ya estás preparado para recibir esto. Y Dios te lo va a dar. Entonces, Dios viene y te suple. Y entonces tú vienes y le agradeces a Dios con todo tu corazón. Y le dices que gracias por todo lo que me has dado. Pero recuerda, no te apartes. No olvides quién te ha dado, quién te dio esto que tú tienes hoy en día o que tú vas a tener pronto, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo viene pronto, los días se están acabando, los días cada día son más cortos, los años pasan como si fueran días. Entonces hay que prepararse más sobre eso, ¿verdad? Sobre lo que viene del Espíritu Santo. Es muy importante que siempre te congregues, siempre estés preparado para el momento especial que será la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice su palabra en Apocalipsis 16:15, dice: miren, yo vendré como ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados.
Su palabra dice clara en Apocalipsis 16:15 que Él vendrá como ladrón por la noche, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo será como un rayo. Será que vendrá así y se va así. Porque Él viene por su iglesia, Él viene por su novia, que es la iglesia. Entonces, la Biblia habla de la siguiente venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él ya se llevó a sus redimidos, Él ya se llevó a sus 144,000, como dice su palabra. Ahí usted lo puede encontrar en Apocalipsis, también está. Apocalipsis 14:1. Ahí habla de los 144,000 redimidos. Dice que tiene el nombre del Cordero, gloria a Dios. Pero dice que cuando Él se vaya, Él va a venir otra vez. Y no va a venir a levantar a los que quedaron. Muchos correrán buscando una iglesia para congregarse, para salvarse, para buscar esa oportunidad nueva, pero será muy tarde porque Dios nos ha dado suficiente tiempo para buscarlo. Después de la tribulación van a venir cosas sobrenaturales que los que nos hemos quedado no vamos a entender por qué nos quedamos. Pero si uno se pone a pensar en estos tiempos que uno todavía tiene tiempo para congregarse a alguna iglesia, buscar de Dios, uno puede entender que solamente Dios es lo que puede hacer todo posible. Solamente Él es el único que nos puede sacar, liberar de las cadenas del enemigo que nos oprime el mundo, que nos tiene atados con esos vicios, ya sea cualquier vicio del mundo, ¿verdad? Entonces, cuando viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí dice que Él vendrá como ladrón por la noche cuando nadie lo espere y serán llevados el rapto en este tiempo. El rapto va a ser así, dice que toda lengua, ojo y ciego mirará la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que Él vendrá la segunda vez al monte de los olivos a pelear la batalla con el falso profeta, con el enemigo, con el diablo. Ahí se va a enfrentar nuestro Señor Jesucristo una vez más al que nos tiene oprimidos en estos momentos. Y ciertamente dice la palabra en Apocalipsis que Él va a vencer al diablo otra vez. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, dicen que el diablo se reía, que Él tenía la victoria sobre el Hijo del Rey. Pero dicen que también Él no se había dado cuenta que a morir Cristo, nosotros éramos redimidos del pecado. Y a morir Cristo, Él nos dio la libertad. Pagó el precio de nosotros. Lo que Adán le entregó en aquel tiempo, en el huerto, Jesús se lo arrancó al diablo. Jesús le volvió a arrancar el título. Ya no somos más del diablo. Ya no somos más del enemigo. Dios ya pagó el precio por nosotros. Entonces, al morir en aquella cruz, Jesús estaba teniendo la victoria sobre el enemigo, no el enemigo sobre Él. El enemigo se equivocó una vez más en pensar que matando a Jesús, nosotros íbamos a regresar otra vez a la esclavitud. Pero a morir Jesús nos dio libertad a nosotros. Nos dio el suficiente tiempo para buscarlo. Y en estos tiempos que estamos viviendo del coronavirus, dice, mucha gente se está muriendo sin razón alguna, no porque el coronavirus le haya pegado, sino porque ha sido el tiempo de que hagan partido con el Señor. Pero nosotros no entendemos eso hasta que nosotros empezamos a estudiar. Entonces, ¿por qué tenemos que tomar todavía ese tiempo para pensar si yo puedo buscar de Dios? Dice que en aquel tiempo Dios no lo podemos engañar. Dice que en aquel tiempo Dios nos va a decir, yo te mandé a Julano
te mandé muchos hijos míos a que te predicaran de mí. Y como así que tú no me conoces, entonces tú no puedes engañar a Dios, yo no lo puedo engañar. Cuando a mí me predicaban de Dios, yo me hacía el sordo, a mí no me importaba nada. ¿Por qué? Porque yo sentía que yo tenía todo, pero yo estaba ciego, yo no tenía lo más importante en mi vida, que es Dios. Si tú no tienes a Dios en tu vida, aunque lo tengas todo, lo material, no tienes nada. ¿Por qué? Porque tú no duermes cómodo. Tal vez tu nevera está llena, la mía está vacía. Pero Dios suple a su hijo de acuerdo a su necesidad. Él no me da ni más ni menos. Porque si Él sabe que si Él me da mucho, yo me puedo descarriar. Pero Él sabe que si Él me da poco, yo me puedo morir de hambre. Mi familia se puede morir de hambre. Entonces Él siempre tiene el control de esa situación. Pero cuando tú que tienes mucho, dices que ya no necesitas más. Tal vez no necesites nada económico. Tal vez ya lo tengas todo. Pero necesitas a Dios en tu vida. Porque ¿de qué sirve tener tantas cosas si siempre andas preocupado? Y el único que te puede dar esa paz es Cristo Jesús. El único que puede venir a tu vida y gobernarte es Cristo Jesús. Por eso yo te motivo de que no tomes el camino incorrecto, de que si algún día has pensado buscar de Dios, ya no lo pienses más. Este es el momento de que tú regreses al rebaño, de que tú regreses a buscar de Dios. Porque el día de mañana puede ser muy tarde. Muchos dicen, yo voy a aceptar a Dios un día de estos. Y de repente suena el teléfono, se murió. ¿Por qué murió? Porque pues le dio esta enfermedad. Y se murió sin conocer a Cristo. Aunque en el último momento dice que Dios también le puede dar la oportunidad de que él se arrepienta, que él haga la confesión de fe. Pero en aquellos momentos uno ya no lo hace con el corazón dispuesto, sino que uno ya lo hace con la necesidad de que Dios lo salve, ¿verdad? Entonces, si tú te pones un poquito a pensar, Dios tiene el control de toda la situación. ¿Por qué tú tienes temor? ¿Por qué tu corazón está lleno de miedos? No tengas miedo a dar ese paso de fe. Dios no te va a hacer daño. Dios lo único que Él quiere es amarte, salvarte, que seas tú uno de sus soldados formados en sus líneas del ejército. Dios no vino para matarte, Dios vino para salvarte. Dios no vino a quedarte tus riquezas, Dios te vino a suplir más de lo que tú necesitas. Pero tienes que buscarlo. Tienes que dar ese paso de fe. Declara al Espíritu Santo de que tú necesitas más de la presencia de Dios. Y si no tienes nada de la presencia de Dios, declara que sea Él el que gobierne tus pensamientos y tu corazón. Declárale a Dios, solamente a Él, tus problemas, y no vayas con el vecino y le cuentes las dificultades que estás pasando en la vida, porque lo que va a hacer es reírte de ti. O contarle a otra persona y eso se va regando por toda la colonia, por todo el barrio, no sé dónde tú vivas. Y terminas más en vergüenzas. Entonces, yo te motivo a que seas tú el que dé ese paso de fe y que no seas obligado por nadie. Porque Dios no necesita nada a la fuerza. Dios lo que necesita es que tú y yo le busquemos de corazón. Busca a Dios sobre Él, sobre todas las cosas primero. Alábalo a Él primero. Y vas a ver cómo Dios te va a multiplicar. Un gusto más verlo saludado en este día. Te dejo con esta palabra, te dejo con este pensamiento. Que seas tú el único que dé ese paso de fe. Y que no sea otra persona que te motive, sino que seas tú el que se motive a sí mismo y a tu familia a seguir adelante, pero en el camino de Dios, en el camino correcto. Entonces, te quiero decir en esta tarde de que Dios te ama, Dios tiene un propósito en tu vida. Y si todo el mundo ha muerto alrededor tuyo,
Dice la palabra en Salmos 91 que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocará, porque tú no has cumplido el propósito de Dios todavía en esta tierra. Y el día que tú lo cumplas, te partirás con el Señor. Serás uno de los 144,000 redimidos, si has cumplido los mandamientos de Dios correctamente como tiene que ser. Yo te bendizco tu familia, bendizco tu nación. Yo no sé en qué país estés, donde me estés mirando. Solamente te pido que guardes tu corazón para Dios. Dios te ama. Dios ama a tu familia. Dios ama a tus hijos. Y Dios te tiene cubierto con sus ángeles alrededor. Aunque tú no los puedas ver, ellos están ahí peleando por ti. Allá en lo espiritual, donde el enemigo te manda dardos de desánimo, de derrota día a día. Ahí está Dios parándolos para que no lleguen a tu mente y tú pienses que no puedes lograr nada en la vida. Tú todo lo puedes en la vida. Recuerda que Dios es el dueño del oro y la plata, y si tú le pides a Él, Él te suplirá de acuerdo a tu necesidad. Recuerda que es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo tuyo. Así que pues yo te bendigo. Bendizco tu familia, bendizco tu país, tu barrio, tu colonia, tu nación. Un abrazo en Cristo Jesús. Una vez más, tu hermano Emilio de la Iglesia Puerta de Paz. Tú me puedes mandar un texto o mandar un email. Mi email es emilio.catetehernandez@gmail.com. Me puedes mandar un email si algún día quieres un consejo, una palabra. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Yo no predico para quedar bien con el mundo, sino predico para que el mundo sepa algo de Dios, para que conozcan de la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que es preferible quedar mal con el mundo que quedar mal con Dios. Yo te mando un abrazo en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Feliz tarde, bendiciones. Donde quiera que se encuentren, declaro sanidad, libertad sobre cada cautivo. Derramo la sangre de Cristo Jesús sobre la nación donde tú estás en este momento, sobre ese lugar. Ángeles espirituales caen del cielo para defender a ti y a tu familia de toda la opresión del enemigo. Lo que el enemigo se ha levantado a hacer, oh Padre Celestial, tú hoy lo rechazas. En el nombre de Cristo Jesús, Él no tiene poder ni autoridad sobre ti. Recuerda que Jesús ya pagó todo en la cruz del Calvario. Recuerda que tú ya eres libre de exaltar el nombre de Cristo Jesús. Dicen que tus manos fueron libres, las manos de Él fueron clavadas para que las tuyas fueran libres y poder levantarlas. Los pies de Él fueron clavados para que los tuyos fueran libres y caminar. Ir a buscar de Dios. Tu boca no está amarrada, no está atada. Declara que Dios es un Dios de vivo. La palabra dice que Él no abrió la boca. Y aún así, cuando lo estaban matando, Él tenía el poder, la autoridad de mandar rayos, llamar a ángeles para que lo vinieran a rescatar. ¿Y qué fue lo que le dijo al Padre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh Señor, qué grande eres, Padre mío. En aquel momento Él tenía el poder y la autoridad de llamar al Padre, y el Padre iba a mandar al ejército de ángeles para rescatarlo de la opresión del enemigo que estaba haciendo en aquel día. Entonces, Él cayó por nosotros. Los soldados estaban esperando de que Él hiciera algo. Los soldados estaban esperando de que Él se defendiera, que Él llamara al cielo y cayeran rayos y lo soltaran de aquella cruz. Pero Él cayó hasta el último momento por ti y por mí.
Entonces, ¿por qué hoy nosotros callamos la boca? ¿Por qué tenemos vergüenza de que alguien escuche que hablamos de Cristo Jesús? Si Él caminó, Él bajó desde el cielo, se convirtió en carne y hueso para caminar entre nosotros y enseñarnos la misericordia de Dios. No tengas temor alguno de que se rían tus amigos, tus vecinos. Recuerda que dice la palabra que el que se ría del evangelio de Dios no se ríe de ti. Se está riendo de Dios y recibirá su castigo alguno si no se arrepiente. Entonces, ¿por qué tenés temor? Recuerda lo que dijo Jesús en aquel día. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Tal vez en tu vida han venido circunstancias de que has tenido dificultades en algún problema financiero, económico, familiar. Si alguien te ha robado, si alguien te ha hecho cualquier cosa, déjaselo todo a Dios. Que Dios tomará el control y Dios lo juzgará a su debido momento. Y si se arrepiente, quedará entre él y Dios. Porque nosotros no somos nadie para perdonar a nadie, ni somos nadie para juzgar a nadie. Recuerda que Dios te ama. Ama a tus enemigos como a ti mismo. Y Dios te enseñará cosas grandes. Dios te bendiga. Que la paz de Dios quede con vosotros. Y que la palabra de Dios nunca se aparte de nuestros corazones. Un abrazo en Cristo Jesús. Y que la sangre de Cristo Jesús siempre esté derramada sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu nación. Dios te cubra en tus caminos con su maravillosa sangre. Un abrazo en Cristo Jesús. Bendiciones.